Bueno, soy Jorge Bilbao. Hoy me toca hablar dentro del contexto del Continuo Cardiovascular Internacional 2025, el abordaje del tromboembolismo de pulmón de intermedio a alto riesgo y el alto riesgo. Bueno, el tromboembolismo de pulmón, todos sabemos que la injuria está cuando comienza el TEP y quizás acá sea algo distinto a otras patologías, por ejemplo, el síndrome coronario agudo, que uno nunca sabe cuando comienza el TEP, pero es evidente que la carga de trombo en el continuo llega de la carga de trombo que comienza con hipoxemia a llegar al compromiso del corazón derecho por la alta carga de trombo. Y ahí va cambiando los riesgos de moderado riesgo, de alto riesgo y de muy alto riesgo, hasta que se transforma en algo que primero empieza con la circulación pulmonar a una obstrucción y termina siendo un shock cardiogénico, pero también un shock obstructivo. Y obviamente que el rápido diagnóstico y la urgente reperfusión en los casos de altísimo riesgo tienen que ver con la sobrevida. Cuando uno ordena los riesgos, los distintos TEP, obviamente hay parámetros hemodinámicos, parámetros de severidad por el PESI, 3 a 5, el PESI más de uno, la falla del corazón derecho, visto por TRAS torácico, TRAS esofágico o tomografía, y la elevación de troponina. Y concretamente lo que yo tengo que hablar es el alto riesgo, que tendría los cuatro indicadores de riesgo positivo, concretamente están hipotenso y chocado, y el más difícil de los tromboembolismos pulmón, que se llama el intermedio a alto riesgo, que tiene un PESI 3 a 4, tiene falla del corazón derecho, tiene elevada troponina, pero está normotenso. Y acá este tipo de TEP genera realmente una controversia de qué hacer, porque están los que quieren tenerlo con heparina sola, un excelente tratamiento, o los médicos que a veces quieren avanzar sobre algún mecanismo de reperfusión que son trombolíticos, tromboaspiración por catéter o quizás la cirugía cardíaca. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos un TEP de alto riesgo y el de moderado alto riesgo? Concretamente llamamos al PER, llamado TEP Team, el Pulmonary Embolism Response Team, en la cual somos cinco integrantes: cirugía cardiovascular, cardiología crítica, hemodinamia, hematología y especialistas en imágenes, donde todos discutimos, y fíjense que al ser cinco y ser un número impar, nunca va a haber un empate, sino que los resultados del posible score son 3 a 2 o 4 a 1 para decidir el mejor tratamiento, porque en el fondo el PER no es otra cosa que discutir la mejor estrategia para que un paciente se salve su vida. Y todos los distintos especialistas, que somos cinco, tenemos enfoques diferentes. Cirugía cardiovascular va a ver los trombolismos pulmón con alta carga de trombo y con un deterioro severísimo del corazón, que quizás piensen en un ECMO. En la cardiología clínica va a ver cómo recupera el VD que queda atontado por la arca de trombo, si lo va a intubar, si lo va a extubar, qué drogas inotrópicas va a usar, hemodinamia, cómo lo puede tromboaspirar, trombofragmentar, si va a hacer líticos locales, si va a indicar un filtro en la vena cava, hematología, el riesgo de sangrado y de la mejor estrategia de coagulación, la mejor estrategia de trombolítico, y los especialistas en imágenes, el compromiso del BD con las imágenes, la carga de trombo en la TAC, la vena cava inferior, la evaluación del parénquima pulmonar, el TEP agudo versus crónico. Este punto es re importante porque quizás si es un crónico que está regularizado, el enfoque es un poco más complejo. Entonces, la pregunta es, ¿qué discute el PER llamado TEP Team? Primero, el TEP de moderado a alto riesgo. Fíjense que el score del PESI, que hay dos: el indexado, que es un punto, ya es alto riesgo, y el que es el original, que suma, según las clases, de 1 a 5 distintos puntajes. Y de lo que yo tengo que hablar es el clase 3, el clase 4 y el 5. Fíjense que clase 5 tiene una mortalidad de 10 a 24,5%, y con esta mortalidad quizás ni siquiera tiene que estar hipotenso. Obviamente que si está hipotenso será alto riesgo, pero fíjense clase 3-4 por el puntaje de PESI, que son pacientes que rondan en 8,5 a 3,2% de mortalidad. Nosotros este trabajo que explicamos realmente predictores de falla ventricular derecha, porque nos inspiramos en este trabajo que fue publicado, fue al Congreso de Dublín, donde dijimos, si el tromboembolismo de pulmón, la falla es el corazón derecho, ¿qué predictores de riesgo tenemos para pensar que va a fallar el VD?
y nos dio las cuatro variables por análisis de regresión logística, que el PESI más de uno, la troponina elevada, el dolor de pecho en la presentación y la T negativa en el electro de B1 a B4 eran predictores de falla derecha. Esto es importante porque uno hasta que tenga la disponibilidad del ecocardiograma o en algunos lugares que no tenés ecocardiograma, este trabajo te ayuda a pensar que si vos ya estás pensando en falla del ventrículo derecho, ojo que tenés el predictor más importante de mortalidad, porque el tromboembolismo de pulmón tiene una clínica muy variada, pero de lo que se va a morir es de disfunción o falla del corazón derecho. La otra es cómo se define la falla del ventrículo derecho sin shock, porque a veces es como que tenemos que esperar que tenga shock para que todos salgamos corriendo, pero ahí la mortalidad pisa el 50%, como todos los shocks que están inventados en la medicina, shock séptico, shock cardiogénico, shock por TEP, se van a morir la mitad, y la verdad que uno tendría que estar un paso antes, donde va a haber la falla del VD, pero sin shock. Entonces, cuando vemos la guía europea, obviamente todas estas figuras son causas de disfunción del ventrículo derecho, pero no lo vinculan a decir qué significa falla. La palabra disfunción, que como está estrictamente puesto como factor de riesgo para clasificar los distintos tipos de TEP, a mí no me define claramente si falla el ventrículo derecho. Fíjense, acá está la dilatación del VD, el desplazamiento del septum, la vena cava inferior dilatada, el trombo en tránsito, el TAPSE menos de 16, el Doppler tisular menor de 9,5. Son todas causas de que evidentemente, pero no está claramente definido qué falla. Hagamos al revés. Si ustedes son cardiólogos y quieren ver falla del corazón izquierdo, la palabra disfunción del corazón izquierdo es una palabra ambigua que no sabemos qué significa. Entonces yo creo que una de las cosas que tiene que ayudar el PER es tratar de definir qué es falla del ventrículo derecho. Y para mí la falla del ventrículo derecho en las imágenes sería el VD dilatado más el índice aurícula derecha, aurícula izquierda mayor de 1, la vena cava inferior dilatada, el TAPSE menos de 14, el índice TAPSE PSAP menor de 0,3, la hipoquinesia severa de la pared libre del ventrículo derecho, la caída de la fracción de eyección del ventrículo derecho, más la clínica y los marcadores tisulares, taquicardia, taquimea, baja saturación, ácido láctico elevado. Entonces uno ya no habla de la palabra disfunción, sino que está fallando. ¿Por qué es importante esto? Porque ya con falla de BD, aunque esté normotenso, sabes que va a progresar a un tratamiento que quizás sea la reperfusión, la discusión. Todo otro ese trabajo que nosotros lo publicamos en Melbourne, lo fuimos al Congreso y dijimos cuáles son los resultados de mortalidad, predictores de mortalidad en el tromboembolismo de pulmón. Y nos dio el empeoramiento de la falla ventricular derecha, el índice neutrófilo linfocítico más de 6 y la activa neoplasia como marcadores de más mortalidad. Pero también fuimos claros en definir que por imagen la falla del BD era la dilatación de la vena cava, el diámetro mayor de diámetro ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor de 0,9, anomalía de la pared ventricular derecha, empeoramiento de la sístole ventricular derecha. Entonces fuimos un poco más para no usar la palabra disfunción y definimos falla. Cuando uno ve qué porcentaje serían los TEP, que yo tengo que discutir en esta charla, que son los TEP de intermedio alto riesgo y alto riesgo, nosotros en la base de datos del hospital, que estamos pasando los 700 pacientes, sabemos que el TEP de intermedio más son más o menos 10 a 15% de los pacientes, con otros 5 que son de alto riesgo. Entonces uno podría decir, ¿cuántos son los pacientes que habría que discutir una reperfusión? 20%. ¿Y qué pasa con el 80%? Son los que andan bien con heparina. Después la otra pregunta es, ¿qué mortalidad tiene el TEP de moderado a alto riesgo? Ronda en los 10 a 15% de mortalidad. Bueno, el trabajo también nosotros presentamos en la Sociedad Argentina de Cardiología y para el TEP de moderado a alto riesgo nos dio una mortalidad del 11,5% al 15,7%. El 11,5% son los pacientes reperfundidos y con esto pudimos definir que en nuestra base de datos este TEP de moderado a alto riesgo pisa el 10-12% de mortalidad. Después, ¿qué pasó en el registro de la CONAREC? A ver si esto es solamente algo que le pasa al Hospital Austral. En la CONAREC, el TEP que fue publicado en el 2019,
un relevamiento de tromboembolismo de pulmón de varios hospitales, que fue multicéntrico. Bueno, acá lo importante es que la mortalidad del alto riesgo, moderado alto riesgo, fue 12,36% y la mortalidad del alto riesgo 37,25%. Como ven, son TEP que vale la pena discutirlo con el PER. Después apareció esto en la última guía en la cual yo participé, soy uno de los directores, el Consenso de Tromboembolismo de Pulmón de la Sociedad Argentina de Cardiología, publicado 2025, y dijimos, los TEP de alto riesgo hay que discutir una modalidad de reperfusión, y los TEP de moderado alto riesgo tenemos que discutir si realmente conviene tenerlos con heparina sola y considerar alguna reperfusión. Pero dijimos considerar porque la evidencia todavía no avala, es decir, que todos los de moderado alto riesgo habría que mandarlo a reperfundir, porque también hay algunos riesgos. Pero dijimos, por lo menos discutámoslo. Y pusimos una serie de scores donde definimos la falla grave del BD, como hipoquinesia grave del BD, TAPS menor de 14, índice ventrículo derecho, ventrículo izquierdo más de 1,5, más puntaje de riesgo que son perfusión alterada láctico más de 2, TAPS PCAP menor de 0,4, el PAPI menor de 0,1, menor de 1, perdón, compromiso clínico hemodinámico, el BOA más de 4 puntos, cuando nos podríamos prender de algunos de estos scores, más la falla ventricular derecha por eco o por tomografía, es que dijimos, lo tiene que discutir el PER concretamente qué va a hacer. ¿Qué otra cosa más discute el PER? ¿Cuándo indicar los trombolíticos en el TEP? Obviamente nosotros, el trombolítico sería para paciente en bajo riesgo de sangrado y en TEP menor de 14 días. Y lo que tiene de interesante el trombolítico que siempre está disponible. ¿Cuál es el tema con los trombolíticos? Que no hay un score de riesgo de sangrado para trombolíticos. Nosotros estamos usando scores que son de anticoagulación. Por ejemplo, el Hasbled, que es de fibrilación auricular, el Riete, que es de anticoagulación, y no hay un score validado para indicar trombolíticos, ya sea estreptoquinasa o TPA. Y lo otro, fíjense la evidencia, que para el tromboembolismo de pulmón de alto riesgo, dice trombolítico sistémico, indicación 1B, y embolectomía quirúrgica 1C y rescate con catéter 2A. Bueno, esto quizás en la próxima guía se pueda revertir, porque acá lo que no está quedando claro, que si vos indicás trombolítico, lo podés indicar, tenés ese recurso, lo tenés a mano, pero la embolectomía quirúrgica es para el que está contraindicado el trombolítico o cuando falla el trombolítico. Yo creo que esto lo van a tener que revisar porque ahora en el PER el cirujano con buena razón te discute y te dice, no, si querés que yo lo opere, no me lo pongas lítico porque a mí me va a sangrar. Entonces, esto va a haber que revisarlo y lo mismo para los catéteres. Teniendo la opción de los catéteres y los trombolíticos, sabemos que en pacientes de alto riesgo de sangrado pueden tener hasta 4%, 5% de CV hemorrágico y teniendo la alternativa del catéter, no hay razón para que una vez que fallen los trombolíticos, es que recién me voy a ocupar de los catéteres. Esto, por eso está el PER para discutir que hay pacientes que son para trombolítico directo y ese es el tratamiento, y para pacientes que tenés otras dos opciones para indicar una reperfusión sin trombolítico. Y al moderado alto riesgo, el trombolítico es recomendado cuando hay deterioro hemodinámico sobre el tratamiento de anticoagulación. Y es una alternativa como rescate de la terapia de trombolítico. Y eso también va a haber que revisarlo porque hay TEP de moderado alto riesgo que podrían ir directamente a rescate por tromboaspiración, sin lítico inclusive, por el alto riesgo, y no hay razón para que recién alguien piense en los catéteres cuando fracasa el trombolítico. Y después hay ¿cuál es la ventana real de los trombolíticos? Siempre se habla de la indicación trombolítico, siempre se dice de 14 días, y la verdad es que da la sensación que el trombolítico no está el trabajo que diga que probó que a los 14 días tiene efecto trombolítico. Todos sabemos con el infarto que los trombolíticos en el infarto son hasta las 12 horas, pero también sabemos que no es lo mismo a la primera hora que a las 12 horas, y acá queda como algo en el medio que como este trabajo que ya lleva 28 años, el trabajo de Daniel, relación de la duración de los síntomas con el rescate con trombolítico, y nos está quedando clara la ventana que en forma personal yo no creo que el trombolítico tenga una ventana de 14 días. ¿Cuál sería el problema? Que le hagas lítico, lo dejes lítico al paciente con el riesgo de sangrado y que encima no reperfundices el TEP. Entonces yo no estoy en contra de los trombolíticos, estoy en contra de que pareciera que no se discute la ventana. Y después cuando vos ves los trombolíticos en un metaanálisis, claramente bajan la mortalidad temprana, pero a costa del sangrado mayor.
¿Qué idea tendrían que tener que cuando usan trombolítico, aunque estén bien indicados, que el trombolítico tiene una incidencia de ácido hemorrágico entre el 1 y el 4%, según la edad, y que el sangrado mayor podría pisar 13%, definido sangrado mayor cuando necesitas una transfusión? Acá está el Hasblek, que nosotros en el Hospital Austral tomamos el Hasblek para decir que es alto riesgo de sangrado, porque como repito, no está el trabajo de trombolítico para el TEP, que un score de 4 o más es alto riesgo y 1 a 3 es bajo riesgo. El bajo riesgo podría ser un candidato trombolítico, ya no pensando que está contraindicado, sino teniendo en cuenta el riesgo. Uno de los temas con el riesgo es la edad. Si los pacientes que tienen más de 65 años, cuidado, porque son pacientes que pueden hacer ácido hemorrágico, y no es que yo no lo considere, sino que al tener la alternativa de un catéter, es que pienso que lo tenemos que discutir. La otra es cuándo indicar la cirugía en el tromboembolismo de pulmón, que ha quedado un nicho muy chico, pero fíjense, este tromboembolismo de pulmón, con más de un mes de varios síncopes, fíjense el color de los trombos, la magnitud con falla de bebé severa. Yo creo que un cirujano, si ve que está muy golpeado el corazón derecho por atontamiento y piensa en la necesidad de un ECMO, no puede estar indicando trombolítico ni tromboaspiración, y sobre todo con un TEP más de 14 días. Entonces, las tres indicaciones para pensar en una cirugía, no digo que lo hagan, en el TEP agudo, falla severa del bebé, necesidad de un ECMO y un TEP más de 14 días, porque podría ocurrir que los trombos no puedan lisarse. Fíjense, ese trombo del mismo paciente no hubiese podido ser positivo en la reperfusión con semejante tamaño de trombo y encima no se puede hacer líticos usando el ECMO porque te va a sangrar. Fíjense, este es un trabajo que fue publicado en el Hospital Marañón, en Madrid, España, en la revista de Cardiología 2019, y dicen que todo paciente que se incorpora un ECMO en un TEP masivo, es muy importante a la izquierda que está señalado en verde, para decir que lo tenés que indicar dentro de los 20 a 30 minutos. Y después, otra cosa importante, que la supervivencia fue el 45%, cuando solo se utilizó el ECMO sin trombolítico. Pero si indicás trombolítico concomitante, que te va a sangrar el dispositivo, el tratamiento con trombolítico tuvo una sobrevida del 37,5%. Es decir, lo que está diciendo este trabajo, que hay dos cosas concretas con el ECMO, que es primero indicarlo rápido, entre los 20 y 30 minutos, y lo otro, no le indiques trombolítico, sostenerlo como puente a tromboaspirarlo por catete o a operarlo. Lo otro, ¿cuándo indicar una trombectomía por catéter en el TEP? Bueno, obviamente sería en el paciente de alto riesgo de sangrado, que no te animás a hacerle trombolítico, en un TEP menos de 14 días, y por supuesto tendría que haber experiencia en el centro. Obviamente hay varios catéteres, pero los más conocidos son a la izquierda el Flowtriver, que no usa trombolítico, y el Penumbra, que usan trombolíticos locales. Ambos son válidos y está la discusión en el mundo de cuál es el mejor. Después hay tres trabajos que, bueno, probaron el Flame con Flowtriver, que dio una mortalidad en pacientes de muy alto riesgo del 1,9%, versus el contexto, el grupo contexto, que era un grupo que se hacía o trombolítico o tromboaspiración con otros catéteres o cirugía o anticoagulación. Y entonces acá lo importante es que el grupo, el Flowtriver, que es tromboaspiración con catéteres, da 1,9% de mortalidad en pacientes de muy buena mortalidad, más de 10%. Después está el HiPECTO, que todavía está en curso. HiPECTO es el sistema de EcoSony, que digamos destruye el trombo con un sistema de eco y le hace trombolítico con activador de plasminógeno, 1 miligramo por catete durante 12 horas. Y este es un trabajo que todavía no está el resultado. Y después está el STRIDE-P, que es un estudio con penumbra, con test de muy alto riesgo, incorporaron 600 pacientes y les da una mortalidad del 2%. Entonces, fíjense que los catéteres escalaron. Yo siempre digo que si vamos a hacer catéteres, hay tres preguntas que me haría. Y no estoy a favor de nadie hasta que la evidencia no lo ordene. La primera es, ¿cuál es la experiencia de tu centro? La segunda es, ¿qué mortalidad tenés con los catéteres por tromboaspiración? Y segundo, ¿cuánto es el ACV hemorrágico? Fíjense que el Straub-P, ¿no es cierto? Que un catete con penumbra, está bien, no fueron tantos pacientes, sino 50 pacientes, pero tuvieron
una mortalidad de 2% y un sangrado mayor del 2,7%, y es interesante que cursa con poco sangrado y encima baja mortalidad. Después tenés el Inari, que es el Fructriver, donde todos ven, tiene 1,9% de mortalidad con muy bajo riesgo de sangrado, menos del 1%. Sangrado me refiero al ACV hemorrágico. Y después de este trabajo, que fue el PIRLES, que compararon el Fructriver versus la terapia guiada con catéteres, fíjense que acá hay un concepto que hay que tenerlo claro. Una cosa es la tromboaspiración por catéter o por cirugía sin trombolítico, y otro es la terapia guiada por catéter, donde usas trombolíticos locales, pero cuando compararon esto, evaluación a las 24 horas, la mortalidad fue parecida, 0% contra 0,4%, sangrado intracraneal, que fue entre 0,7 a 0,4, y sangrado mayor 6,9 y 6,9. Prácticamente es un empate técnico, por lo cual uno, independientemente que puede estar a favor de los catéteres, no está tan claro cuál sería la mejor modalidad. Después de estos últimos trabajos, que por fin alguien se está importando por el intermedio de alto riesgo, donde yo considero que yo le agregué que tiene que discutir el TEP, y fíjense que los trombolíticos que están a la izquierda se deja para un súbito deterioro, sin el tiempo de acceso o sin recurso para hacer trombolítico sistémico. ¿Cuál sería este paciente? Que te encontrás en una salita, te encontrás en un lugar de poca complejidad, no tenés otro estrategia que esto, entonces haces trombolítico. Pero si tenés un alto riesgo y estás en un lugar con soporte, debieras ponerle un ECMO sin trombolítico. Después tenés para pacientes en bajo riesgo de sangrado, acá indican terapia grada con catéteres, hasta la recuperación y tenerlo monitorizado. Y si vuelve a tener paciente de alto riesgo, embolectomía quirúrgica o tromboaspiración por catéter. Para el shock refractario, un ECMO como puente a una tromboaspiración o una cirugía. Pero lo importante acá que este grupo de pacientes, fíjense, le da 8 a 10% de mortalidad, es evidente que es un grupo de pacientes que preocupa. Nos volvemos a ordenar, es decir, ¿cuántos pacientes serían el intermedio alto riesgo? 10 a 15% de pacientes. ¿Cuántos serían los alto riesgo? 5%. Entonces uno podría decir que 20% son para discutir para una eventual reperfusión, y 80% de los tromboembolismos pulmón de menor riesgo andan muy bien con heparina. La otra es la prevalencia de predictores de shock cardiogénico. Vos tenés paciente de intermedio riesgo, esto fue sacado del FLASH, que bueno, es un análisis sobre 500 pacientes, donde dijeron, bueno, vamos a tratar de identificar qué pacientes de intermedio alto riesgo se podrían chocar. Y bueno, establecieron una serie de variables, hicieron un score donde está la troponina, el BNP, la moderada a reducción de la función del ventrículo derecho, moderada severa, el, ¿cómo es? El trombo en tránsito, concomitante trombosis venosa y la taquicardia, como factores que le da un score. Y después se dieron cuenta que un paciente con sistólica en el límite se va a chocar, un paciente que está taquicárdico se va a chocar, un paciente con saturación venosa mixta baja se va a chocar, un índice cardíaco bajo, aunque esté normotenso, se va a chocar, y después el power, cardia power, que fue traspolado desde el shock cardiogénico, cuando está abajo también se va a chocar. Así que cuando uno diga, bueno, pero ¿cuáles son los predictores para lo que hoy se llama un shock normotenso? Bueno, el índice cardíaco bajo, saturación venosa mixta baja o venosa central, taquicardia y la presión en el límite y el cardia power. Lo otro, esto lo presentamos en el Congreso Argentino de Cardiología, que fue un trabajo del Austral, la utilidad de índice TAPSE-PCAP, y nos dio que este índice TAPSE-PCAP menor de 0,3 nos correlacionó con la asistencia mecánica respiratoria, con una P significativa por análisis multivariable, drogas inotrópicas, que más o menos fueron el 50%, y muerte hospitalaria, que cuando teníamos el TAPSE PCAP menor de 0,3, a nosotros se nos muere el 23% de los pacientes. Entonces, las conclusiones, que yo diría que discutir con el PERP siempre el TEP de moderado alto riesgo y alto riesgo. ¿Qué daría yo digamos, como mensaje? Que la tromboaspiración mecánica o líticos locales guiada por catéteres
es para falla de BD normotenso, que no responden a la heparina, que sigue con taquicardia, hipoxemia, ácido láctico elevado, saturación venosa mixta y con alto riesgo de sangrado, con un TEP menos de 14 días y experiencia en el centro. ¿Cuál sería para trombolítico sistémico? Cuando hay falla del BD normotenso, que no responden a la heparina y sigue con taquicardia, hipoxemia, ácido láctico, saturación, bajo riesgo de sangrado, ¿no es cierto? Concretamente un HAS-BLEP menos de 4, edad menos de 65 años, o un TEP en extremi, sin otra opción y sin posibilidad de derivar, y siempre considerar en TEP menos de 14 días por el tema de la ventana que habíamos hablado. Y la cirugía en el TEP agudo, falla de BD severa, normotenso que no responde a la heparina, que sigue con taquicardia, o sea, signos de shock, hiposemia, saturación venosa de oxígeno baja, en TEP más de 14 días, necesidad de ECMO o asistencia mecánica respiratoria, altas dosis inotrópico o en un TEP crónico hipoxémico reagudizado. Y en el shock post-paro por TEP, decide el PER una decisión institucional de indicación de un ECMO que, como habíamos dicho, no está acompañado de trombolítico porque puede morir por sangrado independientemente que está bien sostenido. ¿Cuál podría ser el futuro del tratamiento con algunas evidencias que van a venir en el 2026-2027 que sale el nuevo consenso europeo? A mi forma de ver, este trabajo va a ser fundamental, que es el PERLES 2, que este grupo de pacientes van a juntar 1.200 pacientes, es con Flugtriver, donde van a enfrentar por primera vez en pacientes de alto riesgo y moderado alto riesgo la coagulación, anticoagulación versus el Flugtriver. Y entonces se van a evaluar mortalidad, riesgo de sangrado, donde van a comparar el Flugtriver más anticoagulación versus la anticoagulación sola. Y lo que me pareció interesante de este trabajo, que va a terminar en un año más o menos, que, bueno, definieron falla de BD, esto me pareció bárbaro. También me pareció que haya biomarcadores donde incorporan el ácido láctico, el ProBNP, la troponina, y parámetros respiratorios que no siempre se tenían en cuenta: saturación de oxígeno, suplemento de oxígeno más de 4 litros, taquipnea o disnea por score, y síntomas, esto me encantó, dentro de los 14 días de confirmado el diagnóstico para que sean TEP realmente agudos. ¿Qué veo yo? Que a la izquierda habíamos dicho que es un continuo donde nunca sabemos con exactitud cuándo empezó el TEP, pasa por grado de riesgo, alto riesgo, shock obstructivo, y depende mucho del rápido diagnóstico y urgente repercusión. ¿Qué es lo que yo veo que está pasando? Que en un hospital que en la guardia hacen imágenes precozmente, nosotros estamos detectando más o menos 7 a 8 tromboembolismos de pulmón por mes. Y la precocidad de la imagen, antes que se choque, nos permite tener una buena mortalidad. En el Hospital Austral la mortalidad global del TEP es 6%. ¿Y cuál podría ser el futuro? Que esto lo digo con mucho cuidado, que quizás el 80% de los TEP, que son el bajo riesgo, el moderado o bajo riesgo, tendrían que andar bien con heparina. Y quizás el 20% se van a juntar el alto riesgo de siempre, que era el 5%, con el 15%, que son el 20%, para discutir una repercusión. A mí me parece que lo que va a haber es dos tipos de TEP, el bajo riesgo y el alto riesgo. Muchas gracias por la atención. Cualquier cosita.